Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cada 8 días a las 8 de la noche hora de Colombia estamos aquí transmitiendo a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube y también estamos transmitiendo a través de Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co. En esta oportunidad estamos para compartir con todos ustedes un programa muy interesante que tiene que ver con el misterio extraterrestre de los montes Busegui en Rumania. Para hoy, nuestros compañeros Juan Manuel Pombo y Salim Hasir no pudieron conectarse. Recordemos que estamos en toques de queda. Y en los lugares donde ellos están se fue el fluido eléctrico. Estamos esperando a ver si retorna la energía para poder tenerlos con nosotros. Por supuesto, es muy importante compartir con ellos la investigación en esta oportunidad. Entonces, hoy vamos con un tema bastante interesante, como les estoy hablando, sobre unos descubrimientos muy interesantes que ocurrieron en unos montes llamados así, los montes Busegui, allí en Rumania, Europa. Interesante, recuerden que pueden participar con nosotros en el chat de la página del YouTube. Ahí estaremos, por supuesto, generando una lectura de cada uno de sus mensajes. Aquí en Descubriendo hemos venido haciendo programas que buscan entregar información que tiene que ver con civilizaciones extraterrestres. Pero más de saber sobre civilizaciones extraterrestres, queremos entender cuáles son los mensajes o legado que está en cada uno de estos contactos. Quiero recordarles que aquí también, por ejemplo, tocamos o ampliamos la investigación de los Windmaker, algo muy parecido a lo que se descubrió en los montes Busegui de Rumania, pero que sin duda alguna cuando comenzamos a investigar cuál fue el legado que se encontró en estas cavernas en el sur de los Estados Unidos, comenzamos a entender además qué tipo de extraterrestre deja este tipo de mensajes, este tipo de cápsulas, como también se les conoce, cápsulas de tiempo y espacio. Bien, entonces vamos a empezar con esta interesante investigación para todos ustedes, pero antes vamos a sacar un espacio para, amigos oyentes, leer sus mensajes de reportes de sintonía. Aquí tenemos, por ejemplo, a Nils Esther, dice: hola, bendiciones y que sean muy prósperos en todo. Muchas gracias por tan grande información, se les quiere. También está Estrella Navarro, muy buenas noches desde Uruguay, presentes y agradecida por la información. También tenemos a Lili Montes. Hola Lili, muy buenas noches. Amigos de Descubriendo, televidentes, un abrazo desde México. También tenemos a Cole Mancer. Hola a todos, salud, paz desde Argentina. Está con nosotros Elmer Pepe Morales, diciéndonos: amigos, buenas noches, de Descubriendo, un favor, me gustaría que investiguen la profecía de las 10 semanas de Daniel. Bueno, hay varios programas que hemos hecho al respecto. Te invitamos a que entres a nuestro canal y explores el número de videos que hemos hecho allí y seguramente habrá un contenido que pueda ayudarte, amigo oyente, al respecto. También tenemos a Roberto Carlos Tati, saludos desde Montería, Córdoba, los esperamos. Bien, ahí están nuestros oyentes compartiendo con nosotros en este programa. Bien, vamos con nuestra investigación. La investigación que tenemos hoy para todos ustedes tiene que ver con este tema bastante apasionante. Hagamos una introducción de la temática, una introducción a la temática que nos lleve a entender qué sucedió. Bueno, en el año 2003
el SRI, que es el Servicio de Inteligencia de Rumania. Fíjese, amigo oyente, la condición de la investigación, ¿no? ¿Quiénes se dieron cuenta? Organismos oficiales de Rumania. El llamado Departamento Equipo Cero de este servicio de inteligencia rumano hizo un descubrimiento significativo en los montes Busegi, ubicados allí en este país europeo, pudiendo cambiar con esto el destino de la humanidad. La situación se complicó aún más cuando interfirió brutalmente la orden Illuminati en el propósito de tomar el control del grandioso descubrimiento. Quiero recordarles que fue algo muy parecido, por eso quiero hacer el símil de esta información con lo que hemos venido encontrando antes, ¿no? Recuerden, por ejemplo, cuando se descubrieron las cavernas o todo este conjunto de cavernas o de pasillos en los que se encontró información de los Windmakers, inmediatamente vino el gobierno norteamericano a través de sus agencias especiales y creó un programa de investigación llamado Flecha Antigua, la ASIO, la Flecha Antigua. De alguna forma parecida se presentó esta situación también en Rumania. Pero veamos cuáles son las diferencias notables en esta oportunidad. Este equipo, un miembro del grupo Bilderberg en Rumania, comenzó a hacer presencia cerca de lo encontrado. En mayo de 2003, un extraño personaje visitó a Caesar Brandt, que es el director del Servicio Rumano de Inteligencia, quien habían hecho estos descubrimientos. El Servicio de Inteligencia Rumana solo había o sabía que era un miembro de una logia masónica muy importante de Italia. La influencia política de este extraño era muy elevada, amigos oyentes, ya que logró penetrar el muro protector del Servicio de Inteligencia Rumano y llegar al Departamento Cero. Ahí vemos entonces a mano izquierda, podemos ver el representante, el personaje César Brandt del Servicio Rumano de Inteligencia, recibiendo un personaje misterioso de apellido Mazzini, Ahí tenemos entonces la imagen para que ustedes vayan observando de qué se trata toda esta investigación. Ya tenemos a Juan Manuel. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Neil, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para los oyentes. Qué pena, ofreciéndoles mil disculpas Se te fue la porque cámara, Juan. se me fue la cámara, Sí, no te raro. estamos viendo. ¿Y ahora? Ahora sí te estamos viendo. Ok. Bueno, no, saludarlos y ofrecerles disculpas, pues aquí en el sector donde yo vivo hay problemas con la energía y bueno, eso nos ha impedido conectarnos a tiempo. Salim también está a la espera de que le reconecten su servicio de energía para estar acá. Pero bueno, lo más importante es que ya estamos viendo que ya Neil les dio la introducción de lo que va a ser el programa y bueno, esperemos que ustedes allá también complementen la información y bueno, analizar este programa y este misterio de estas montañas que está bastante interesante. Sí, ahí estamos viendo las montañas, Juan, unas montañas impresionantes con cúspides también llenas por supuesto, en el momento de la estación con nieve, ¿verdad? Entonces, aquí comenzamos a explorar en la investigación que tenemos, Juan, amplíanos un poco mientras vamos adentrándonos en este diálogo que tuvieron con este personaje misterioso de los Illuminatis, de una logia masónica italiana, Juan. Bueno, esta investigación fue reciente, ¿no? Cuando una noticia se destapó y apareció por la red dando cuenta de un descubrimiento asombroso con el título El misterio del monte Busenji, un secreto que cambiará el destino de la humanidad. Eso fue lo que a los lectores les impactó por primera vez y el texto dice que existían 4 túneles principales y más túneles que conducen a lugares subterráneos profundos. En estos túneles se encuentran habitaciones enormes con grandes mesas y sillas de piedra para gente mucho más alta que nosotros. Se encontró una sala de proyección que contiene toda nuestra historia y que puede reproducir visualmente de forma holográfica. También se habla de una tabla en donde se pueden realizar experimentos
con el ADN, mezclar y combinar cualquier cosa que se desee y ver cuáles serían los resultados. Estas habitaciones se crearon hace más o menos 50.000 años y cada una está conectada con otra, protegida por una fuente de energía que se activa automáticamente. Y las ubicaciones son cerca de la Esfinge en Egipto, en Bagdad, en los montes Kailash en el Tíbet y en las montañas Baseli en Rumania. Los túneles interiores conducen a un mundo secreto bajo la meseta de Gobi en Mongolia y sobre todo a la Antártida. Todo esto se conecta con la Segunda Guerra Mundial y con la expedición alemana al Tíbet. Rumania, siendo la vía rápida en la OTAN, la tierra hueca, el ojo encima de la pirámide y más. Recordemos que todo lo que yo estoy leyendo acá hace parte del artículo que salió a flote en el 2012. Entonces nos podemos dar cuenta cuán interesante es este relato, ¿cierto, Neil? Las descripciones y todo lo que relata sobre una civilización por dentro de estas montañas. Correcto, Juan. Una de las cosas que estaba comentando antes de que te conectaras era, bueno, que estos descubrimientos sirven para, bueno, seguir corroborando, seguir confirmando que nosotros no somos los únicos en el universo. Y no solamente que no somos los únicos en el universo, sino que hemos sido visitados. Pero nosotros acá ya hemos hecho los suficientes programas, hemos sacado diferentes pruebas, no solamente en Descubriendo, sino en Expediente Secreto, otro programa de la emisora, en el que pasamos ya del estado de tratar o intentar comprobar que no estamos solos en el universo, a corroborar otra cosa más profunda, y es que dentro de esas visitas o dentro de esos seres extraterrenos hay unos de carácter positivo y otros de carácter negativo. De tal forma que cuando encontramos registros o encontramos algunos vestigios de civilizaciones que se asentaron en algún lugar del planeta Tierra, vamos inmediatamente a entender ese legado y a qué fuerza de esas dos que estaba mencionando hace parte, es decir, si es perteneciente a una fuerza extraterrena positiva o negativa. En el caso, por ejemplo, de los Windmaker, encontramos que la información y el conocimiento que allí se legó para la humanidad es un conocimiento para elevarnos, para impulsarnos y darnos respuesta. Lo que vamos a hacer con este misterio extraterrestre, el misterio de las montañas de Busegui, es entender, además, por supuesto, de que no estamos solos, es cuál fue el legado, qué tipo de legado allí, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los tipos de seres que se contactaron o que permanecieron en este lugar y que ha sido, por supuesto, después de haber sido descubierto, asediado por organizaciones secretas, tanto Illuminatis como masonería? En este caso, amigos oyentes, de este personaje llamado Macetti. Voy a leer aquí un poco más, Juan, sobre esta investigación que tengo en la mesa, ¿no? El extraño personaje se hacía llamar señor Mazzini. Era un hombre alto, un hombre arrogante, vestido de traje negro, de mirada fría, portando un bastón de marfil e incrustaciones de oro. Fue llevado en helicóptero para tener una reunión con César Bratt del Servicio de Inteligencia rumano. Mazzini dirigía una de las logias más importantes y venerables de Europa, el Club Bilderberg, del cual afirmó que era mucho más que una logia, ya que éstas eran simples fachadas y que el poder real estaba por encima de los 33 grados, es decir, los mayores de la jerarquía. El Pentágono utiliza también satélites espía, pues eso lo sabemos. En el 2002, un satélite del Pentágono basado en la tecnología biónica descubrió un hueco en un área específica de los montes Busegui. El escaneado del satélite mostraba dos grandes barreras energéticas, la primera similar a una pared que bloqueaba el acceso, la segunda era enorme, como una bóveda, situada cerca del centro de la montaña. Mazzini dijo que lo que se encontraba allí tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que pertenecía. Imagínense, y aquí estamos hablando, Juan nos está dando esto como una pista, ¿no? Si estamos hablando de los Illuminatis y dice que allá había un vestigio de la civilización que les enseñaba, estamos hablando precisamente de carácter negativo. Juan, ¿qué opinas
al respecto. Sí, claro, totalmente de acuerdo, Neil, y no solamente eso, sino que cuando uno empieza a adentrarse en esta investigación ve que no solamente los Illuminati y todo esto estaban detrás de este descubrimiento, sino que también el Pentágono, así como tú bien lo estabas relatando, hacía pues gran presencia en ese sector con sus satélites, y eso es precisamente lo que nos indica o nos da un indicio preliminar que nos dice que esta civilización que habitaba allí era de connotación negativa. Aparte, que también nos deja clara la investigación que dentro de esos túneles habían unas mesas en donde se podían hacer unas manipulaciones con el ADN. Entonces ya nosotros, por diferentes programas que hemos hecho acá, sabemos ya que eso es otro indicio, ¿no? Claro. Que nos deja. Entonces dice, Mazzini dijo que lo que se encontraba allí tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que él pertenecía. Si esta organización llamada Masonería y Grupo Bilderberg está relacionada con el pasado de quienes dejaron ese legado allí, estamos hablando de fuerzas negativas y de control, ¿no? Mazzini prometió utilizar tecnología y militar ultrasecreta para así perforar la primera barrera energética. La máquina en cuestión utilizaba un chorro de plasma y un campo magnético rotativo que se comenzó a descubrir al interior. Bueno, aquí lo tenemos. Tras varios intentos consiguieron entrar dentro de la gran galería. Caesar cuenta que el interior de la misma parecía construida con un material indestructible. Aquí ustedes están viéndolo en pantalla. Notablemente estamos viendo el registro de una estructura realizada por una inteligencia al interior del monte rumano. En la sala de entrada, como lo mencionó hace poco Juan Manuel, se encontraban 5 mesas de piedra de no menos de 2 metros de altura, talladas por una escritura desconocida, similares, por decirlo de alguna manera, a la escritura cuneiforme que se utilizó, por ejemplo, en la antigua Sumeria. La escritura tenía símbolos como triángulos y círculos, visualmente resaltaban con una radiación fluorescente de colores. Cuando alguien se acercaba a las mesas, estas proyectaban imágenes holográficas tridimensionales. Eran perfectas y casi 2.5 metros de altura. En alguna de las mesas se podía observar cómo proyectaban el tema de la biología en otra estructura del ADN. Estamos hablando, Juan, de una civilización que hacía utilización de la genética humana o que conocía de la genética humana, Juan. Sí, así es. Dentro de la investigación dice que hacían experimentos de ADN con cualquier cosa, y eso pues también incluye la genética humana. Aquí lo que más nos llama la atención es, así como tú lo estabas relatando, Neil, la tecnología. En esa época, acordémonos que todo esto data de 50.000 años atrás. Entonces, en esa época, ya con grandes tecnologías, contaban estos personajes para hacer sus experimentos. Entonces, aquí también descubrí algo, Neil. Dice que el avance fue posible cerca de 60 a 70 metros de la primera barrera de energía, porque entre cuarto y cuarto había una barrera energética en la montaña que se activaba de una manera automática, y solo fue posible eh, destruir esa barrera con una ultra sofisticada tecnología militar de los Estados Unidos. Esa fue necesaria para lograr el avance de la primera barrera energética. Entonces, imagínense que después de todo ese tiempo, todavía eso estaba cubierto energéticamente, y fue necesario activar pues la tecnología que hoy día tenemos para poder romper esa barrera, esa primera Claro, barrera energética. ahí estamos viendo en pantalla, amigos oyentes, las dimensiones de la gran galería, lo que se encontró al interior de la montaña. Esto es pura roca, ¿no? 30 metros de alto en un momento y se va reduciendo hasta los 20 metros y en otro punto hasta los 10 metros, como estamos observando allí. Con un claro registro, amigos oyentes, de que lo que allí se construyó fue con mano de inteligencia, por supuesto no tendrían que ser los nativos de aquel entonces porque, bueno, no había la tecnología para esto.
Además de esto, también observamos en las imágenes que se nos han dejado para ver qué hay en esto, y es lo que hay al interior de la montaña. Es decir, no solamente estamos hablando de una galería en la que tú nos mencionabas de que habían unas mesas grandes con unas proyecciones también sobre el ADN humano, sino que en la profundidad de esta estructura montañosa, incluso pues, se pueden hablar de hasta pirámides subterráneas, algo muy parecido a lo que se construyó, por ejemplo, en el antiguo Egipto, Juan Manuel. Sí, así es. Aquí estoy también viendo una imagen de esto, en donde precisamente hay una ilustración de esas pirámides internas, ¿no? Y que esas pirámides internas eh, eh, colindan o hacen frontera con el túnel que da hacia Egipto y otra con el túnel que da hacia el Tíbet. Acordémonos que hay cuatro túneles principales. Y sabemos ya también por programas que nosotros aquí hemos hecho de las grandes civilizaciones que vivieron, por ejemplo, en el antiguo Egipto y de qué connotación eran esas civilizaciones. Aparte que también manejaban una tecnología muy similar a la aplicada dentro de estas montañas, sino acordémonos también de las famosas pirámides de Egipto y toda su arquitectura. Ahí tenemos a Salín. Hola Salín, puedes desconectarte. Hola Neil, ¿qué más muchachos? Sí, por fin llegó la luz, como decimos acá, del estudio eléctrico, que casi pues no logran repararlo. Hace unos 2, 3 minutos llegó y pues alcancé a conectarme. Así que bueno, pónganme al día porque no sé por dónde van. Sí, estamos aquí, Salín, hablando del misterio de los montes Busegui, ya entendiendo pues las excavaciones que se hicieron, el personaje misterioso que llegó después de que el servicio de inteligencia rumano se diese cuenta de lo que allí se encontró, ¿no? Y cómo decía él que allí había un registro de las mismas civilizaciones a la organización que él pertenecía, como Illuminati, Grupo Bilderberg, entendiendo con esto inmediatamente el carácter positivo o negativo de la civilización extraterrestre que dejó estas estructuras en la montaña de Usegui, Salim. Sí, sí, este es un tema que llama la atención porque se asemeja, alcancé a escuchar algo de lo que decía Juan, a varios, digamos, descubrimientos donde se denota un legado de civilizaciones más avanzadas a la humana. Algo que llama la atención también dentro de lo que es el descubrimiento de los montes Busegui fue muy parecido a lo que sucedió con los Waymakers en los 70s, cuando las agencias de Estados Unidos de inteligencia inmediatamente se dan cuenta de lo encontrado, tratan como que de que la información no se filtre, no se sepa, y de que al lugar el acceso pues sea casi que privado. Lo mismo sucedió acá. Esto se empezó a conocer desde el 2003 y es una información que no se habla tanto en todo el tema de la investigación. Obviamente en los medios oficiales de comunicación no, pues yo debo confesarles que hace una semana, 2 o 4 o 5 días es que escuché de esto, gracias a los oyentes que siempre nos están enviando temas para que nosotros pues los investiguemos. Y precisamente no se ha conocido por eso, porque las grandes potencias, lideradas por Estados Unidos, se han encargado de que la información se filtre lo menos posible. Entonces, cuando uno lee, investiga sobre lo que sucedió allí y empieza a darse cuenta de lo que se encontró, porque cuando ellos pues se dan cuenta de que las cuevas o los túneles están perfectamente tallados, de que empiezan a verse una especie como de anfiteatros o grandes laboratorios con mesas gigantescas, pues claro, empiezan inmediatamente a preguntarse cómo llegó esto aquí o qué tipo de tecnología se utilizó para construir esto, porque las estructuras eran gigantescas. Es decir, si hablamos de las mesas que se describen allí, por ejemplo, eran mesas para seres de aproximadamente 3 metros de altura, cuando una mesa para un ser humano normal puede estar oscilando entre 1 metro de altura, quizá un poquito más. Estas eran para personas mucho más altas, para gigantes.
Entonces, esto sumado a otro tipo de tecnologías que desde ese momento no lograron descifrar muy bien lo que había, y otras inscripciones de algunos lenguajes muy extraños en paredes y en los pasadizos de este descubrimiento, inmediatamente empezó a correrse el rumor de que obviamente se trataba de, de una civilización extraterrestre, como muy bien lo decía Juan, porque estos descubrimientos se enlazan, por ejemplo, a lo de Egipto, a lo que se descubrió con los Wingmakers, a lo que se descubrió, por ejemplo, cuando hablamos de Petra, allá en Europa, y en muchos otros lugares acá en América Latina, de civilizaciones extraterrestres también que dejaron estructuras. Estamos hablando de lo mismo, solo que este es muy poco conocido y digamos que es uno de los más nuevos que se han encontrado. Y ahorita me imagino que analizando, porque creo que no lo han tocado, vamos a identificar, según nuestra investigación, a qué tipo de civilización pertenece, ¿no? Claro, Si esa ha sido es... benefactora o ha sido negativa. Sí, Juan, ese es como nuestro gran reto en esta oportunidad, porque decíamos a Salim que efectivamente pues nosotros sabemos a través de diferentes investigaciones que hemos compartido con los oyentes de la existencia de vida extraterrestre. Sin embargo, siempre hay que hacer la diferenciación de quiénes llegaron y qué legado dejaron para no dejarnos confundir con dichos legados. Vamos a seguir acá con esta investigación que tenemos para conocer el tema de qué tipo de personajes eran. Veamos que Neil, se habla... Sí, antes de empezar con eso, me gustaría también dejar claro algo, que no solamente estuvieron involucrados los países de Rumania y los países de Estados Unidos, también estuvo involucrado el Vaticano. Incluso el Vaticano prometió tanto a Estados Unidos como a Rumania dar unos documentos de pertenencia al Vaticano. Acordémonos que el Vaticano tiene una gran biblioteca en donde hay mucha información sobre este tipo de civilizaciones o este tipo también de tecnología, y con el fin, perdón, de que Estados Unidos y Rumania llegaron a un acuerdo. Y fue en el 2014 en donde se llegó a un acuerdo de estas dos partes, y la primera acción de Rumania fue evidentemente posponer esa divulgación que estaba tomando mucho cuerpo en el ámbito investigativo. claro, por supuesto. Entonces, después de eso nos damos cuenta de la existencia de unos seres altísimos. Dice esta parte de la investigación lo siguiente. Cuando se acercaban a la mesa, bueno, podían proyectar imágenes holográficas tridimensionales, eran perfectas y de casi 2.5 metros de altura. En alguna de las mesas se podía observar cómo proyectaban el tema de la biología, en otras la estructura del ADN. Es decir, que la experimentación, el conocimiento, digámoslo así, científico que esta civilización demostró manejar dentro de estas estructuras extraterrestres, le interesaba mucho el tema genético, biológico, el tema de nuestra estructura. Hace 20 años se descubrió por casualidad en el pueblo de Bosioru, en Rumania, un cementerio con esqueletos de gigantes. Las pruebas son auténticas, aunque ha habido un debate de si lo son o no lo son. Pero más allá de esto, hablemos de la famosa biblioteca del universo que se dice contiene esta estructura dentro de los montes Busegi. A cada lado de la sala habían pantallas sobre diferentes temas. Ahí está principalmente la biología, Salim y Juan y amigos oyentes, la astronomía, la cosmología, la tecnología, las distintas razas de seres inteligentes, no eran todos humanos, y también temas de religión. Fíjate que estos temas parecen ser característicos de la fuerza extraterrena de tipo negativo, que necesita mucho el tema de la biología, de la genética, la tecnología, para poder generar soluciones genéticas a su raza que se encuentra en una grave situación de exterminio. Muchachos. Sí, sí, así es. Ese descubrimiento muy interesante sobre el tema de la genética, sobre todo, porque no es el primer descubrimiento de este tipo de civilizaciones donde se resalta un alto conocimiento sobre la genética, sobre la biología, incluso sobre la genética humana.
sabemos que las civilizaciones más antiguas que visitaron los pueblos se caracterizaban por especializarse en eso. Si vamos, por ejemplo, a los Anunnaki, eran grandes genetistas, según cuenta la historia. Si vamos, por ejemplo, a Grecia, a la India, siempre se hablaba de las historias cuando los dioses se mezclaban con los seres humanos y ahí nacían los semidioses. Y estamos hablando de mezcla genética, es decir, que tenían un conocimiento para poder llevar a cabo este tipo de mestizaje. Y si hablamos también de la biología animal, ha sucedido lo mismo, cómo estas civilizaciones de alguna forma lograban manejar o manipular el ADN para crear incluso especies que sirvieran con algún propósito específico. Así que eso también me llamó la atención cuando investigué sobre este descubrimiento, sobre estos grandes laboratorios, grandes pantallas. Algo también muy similar, no sé si ustedes recuerdan, en el contacto con Enrique Castillo, cuando a él le muestran precisamente en las pantallas de las naves ciertas especies, y también le hablaban ellos de la genética, ellos poseían, digamos, todo el conocimiento genético del planeta Tierra, ¿no? De las especies, de todas las especies que ya estaban extintas. Ellos decían que eso pues estaba almacenado en algún tipo de ¿cómo decirlo?, ¿no? En sus naves, ¿no? En algún tipo de archivo. Ellos tenían todo ese proceso de conocimiento genético para poder restaurar las especies que se pudiesen haber extinguido, como así ha sucedido. Entonces, tanto del lado del contacto de los pleyadinos, que se le habló a Enrique Castillo de eso, ese mismo conocimiento lo podemos encontrar en otras culturas. Ahora, habría que determinar en la conclusión si ese conocimiento genético era utilizado para bien o para mal. Entonces, eso también es interesante. Claro, vamos a seguir aquí en esta parte de la investigación que tenemos sobre algo que termina siendo lo que buscaban, o lo que buscaba el personaje Masiri una vez llegó allí, amigos oyentes, al descubrimiento. Se le conoce como una ánfora misteriosa, lo que había al interior. Ánfora es como una especie de, amigos oyentes, de vasija, ¿no? De vidrio. Esta es la parte donde el señor Mazzini estaba más interesado, veremos el porqué. La ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Escuchen bien esto. Resumiendo, el oro en polvo hace que una persona pueda vivir en el mismo cuerpo físico durante miles de años. Eso sí, consumiendo de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica la longevidad de algunos personajes y las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. Es decir, que dentro de esta estructura, de este complejo, se encontraba también un elemento conservado en una ánfora, que era un fino polvo blanco que tenía la particularidad, la característica, amigos oyentes, de que una persona, después de ingerirlo, consumirlo, pudiese vivir en el mismo cuerpo físico durante miles de años. Así que una de las cosas que le interesaba a la orden Illuminati masónica que representó este personaje a su llegada al descubrimiento era poseer esto, ¿no? Entre otras cosas, también la verdadera historia del planeta. En medio del cuadro había una gran bóveda que proyectaba un holograma donde aparece el origen de la humanidad, destrozando por completo la ya tan nombrada teoría de la relatividad de Darwin. Así pues, la historia de la humanidad está manipulada y es falsa. Es decir que dentro de lo que se podía contemplar en el origen de la humanidad, lejos está la narrativa de Darwin de que somos el producto de la evolución del animal. El autor afirma que vio el diluvio universal y donde se inició la civilización humana. También explica que no pudo revelar esa información. Por otro lado, expone que la mentalidad actual del hombre contemporáneo no está preparada para esta información, para que esta información sea revelada en cuanto a los orígenes de la humanidad. Así, en 2009, recuerden que este descubrimiento fue en 2003 en Rumania, la televisión local rumana explicó los sucesos de los montes Busegui de una manera breve. Tras la finalización del programa, fueron amenazados por una llamada telefónica
anónima. Así que, muchachos, aquí se encuentran varias cosas interesantes de lo que se dejó ver de esta investigación o de este descubrimiento inicial del servicio de inteligencia rumano. Llegaron también los Estados Unidos, llegó un personaje de alta turmeque de la masonería del grupo Bilderberg para hacerse con los descubrimientos, sobre todo de este polvo que al ser consumido permitía que un cuerpo pudiese pues vivir mucho tiempo. Muchachos, ¿cómo ven? Como siempre ocurre. Como siempre ocurre. ¿Cómo ven esta parte de los descubrimientos que allí se dejaron? Bueno, Neil, así como tú lo venías relatando, ¿no? Ya es claro concluir de que precisamente esa civilización no era sino una civilización de connotación negativa, puesto que utilizaban toda su tecnología, evidentemente, para hacer sus experimentos, así como lo estaba relatando Salim, ¿no? Parte de esos experimentos son hoy en día leyenda. El pie, el monstruo del lago Ness, diferentes personajes que se relatan en diferentes leyendas, pero no son más que resultados de ese tipo de experimentos. Y obviamente esto que descubrió este personaje de la masonería sobre el polvo, sobre el oro, sobre toda la longevidad que le permite al cuerpo este tipo de alimentos, por decirlo así. Y bueno, lo que ya hoy en día también conocemos, lo podemos explicar en parte por esta investigación que hoy estamos haciendo, ¿no? Y ya nos explicamos por qué estos personajes tan malos duran mucho más que nosotros. Salim. Sí, decía que bueno, como siempre ocurre en los intereses de estos grupos secretos, bueno, que ya no son ni tan secretos, donde buscan apoderarse de descubrimientos arqueológicos que tengan valor para ellos, y ha pasado siempre. Hemos hablado aquí hace poco del Arca de la Alianza, hemos hablado del Santo Grial, de varios elementos de tecnología extraterrena. Bueno, el Santo Grial obedece a un linaje de sangre, bueno, también extraterrestre, pero siempre es lo mismo. Cuando, por ejemplo, hablábamos en Grecia, el famoso Olimpo de los dioses, ahí se utilizaban armamento extraterreno de alta tecnología. Por ejemplo, cuando las leyendas cuentan de que Zeus lograba echar rayos, lanzar rayos y todo esto, y siempre los grupos que han girado en torno a la adoración de estos dioses siempre han buscado encontrarse con esta tecnología que se perdió y quedó en algunos casos enterrada hace mucho tiempo. Este es uno de esos descubrimientos, y estas personas que, como decía Juan, en el caso de este polvo que supuestamente hacía vivir más, pues eso es lo que ellos vienen buscando desde siempre, ¿no? La juventud eterna, esa vida eterna, el poder, digamos, perpetuarse en el poder. Entre más tiempo vivan, pues más van a reinar y a gobernar, y así ha sido siempre. El elipsir de los dioses también le han llamado. Y bueno, no me sorprende de que en este punto de los Montes Busegui también se hayan apoderado de esto, y por eso pues casi no se sabe. Yo hacer una corrección, yo dije ahorita de que Petra quedaba en Europa, pero si no estoy mal es en Medio Oriente, es una zona desértica. Sí. No sé por qué pensé que era en Europa. Bueno, otra cosa interesante que estamos dándonos cuenta allí es el carácter científico, investigativo y de tecnología que se pueden encontrar o que se pudo encontrar aquí en estas cuevas, en esta sala que muy bien ustedes pudieron ver allí. Cuando voy a ponerles aquí la imagen, porque aquí vemos, por supuesto, esa estructura o galería, como se le llama, y lo que se encontró ella muy relacionado con la tecnología, con la religión. Es decir, con todo un tipo de descubrimiento que va muy ligado a la característica o a las cosas en común que podemos nosotros detectar de una civilización extraterrena que desde su llegada al planeta Tierra instauró en diferentes lugares del planeta Tierra sus bases para lograr mantenerse y sostenerse después de la manipulación genética
a la raza humana. Así que yo podría decir que esto está siendo parte, Salín, Juan Manuel y amigos oyentes, de civilizaciones de tipo negativo que buscaron en la humanidad esa condición genética óptima para seguir y sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, recordemos que estudiamos en los programas que hemos hecho de los Windmaker, que una de las cosas que hicieron esas tecnologías extraterrestres que se dedicaron a trabajar en conjunto con los humanos fue que se les permitiera hacer experimentación genética. La experimentación genética es un tema álgido, fundamental para este tipo de civilizaciones que luego dicen y se presentan como nuestros creadores. Pero vamos a ver que es que con su genética y manipulación han podido sostenerse gracias a lo ya existente que es la raza humana. A diferencia de lo que, por ejemplo, en carácter Anunnaki se dice que son nuestros creadores, debemos corregir y no lo son. Han sido nuestros manipuladores de la genética y además de esto utilizando las hibridaciones, las mezclas genéticas, las clonaciones para poder crear sus propios cuerpos con estos polvos de oro especiales para poder mantenerse por mucho tiempo vivos y activos allí, muchachos. Mira que todo este relato, Neil y Salim, queridos oyentes, a mí me hace acordar de un capítulo del Génesis. En este caso, el Génesis, su capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. Se los voy a leer para que encontremos esa relación que tiene lo que estamos investigando con esto. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, aquí en el relato nos podemos dar cuenta que precisamente esos hombres o esos seres más bien que llegaron aquí al planeta Tierra eran gigantes, los mismos que nosotros hoy con esta investigación estábamos viendo, y ya sabemos que esos gigantes son una creación de Jehová, el falso Dios de Israel, y cuál era el propósito de ellos, ¿no? Hacer el mal permanentemente. Los montes, pues vamos a hacer un recorrido en el chat de lo que nos dicen los oyentes. Importante siempre escuchar la opinión de cada uno de ellos. Vamos aquí lo tenemos. Aquí nos escribe, por ejemplo, Pedro Hernández, bendiciones para todos desde el primer Santiago de América. Santiago de América. Lili Montes dice Raúl Guerra, y en YouTube El misterio de Usegui, la montaña de Usegui. Isabel Adbalakeder dice buenas noches. Petra, estás ubicada en Jordania, lo felicito, adelante. También está con nosotros Nora Lucía David Manco. Neil y mesa de trabajo, les pregunto, ¿esta manipulación tendrá que ver con el tema de las razas o color de ojos? Bueno, nosotros sabemos por investigación, incluso aquí una vez invitamos en Descubriendo a un amigo, a Víctor Hugo Sánchez, quien nos habló del origen de las razas matrices, el color de la piel, la estructura de cada una de las razas es algo original, sembrado en nuestro planeta Tierra. Sin embargo, las manipulaciones tienen que ver con esas mezclas que hicieron genéticamente estos seres para crear nuevos cuerpos, para incluso crear una raza elegida, que es la que se presenta aquí como elegidos de sus dioses. Todo eso hace parte, pues, de la experimentación y manipulación genética que estos seres han venido haciendo. También María E. dice saludos a los 13 pleyadinos colombianos. Silvi, Jehová era un Anunnaki, perdonen, recién llegó.
Bueno, sí, Jehová bueno, hizo parte de ese conjunto de dioses extraterrenos de apariencia reptiliana que se presentó ante Moisés como su Dios. Claro que no se dejaba ver de muchos porque evidentemente su apariencia no se lo permitía. También Hilda Matute, buenas noches a todos. Quiero también aprovechar, amigos de Descubriendo y a la mesa de trabajo también del programa, que seguimos adelante en nuestro proyecto de viaje hacia México. Queremos hacer este viaje con la intención de ir a donde ustedes están y vamos a hacerlo o vamos a intentar hacerlo como el mismo plan estelar nos recomienda, ¿no? Para hacer, para ajustarnos realmente a un propósito limpio y seguro a la hora de querer transmitir y compartir el plan estelar. Y es hacerlo con base a esa premisa de con su propio tiempo y sus propios recursos. Acá nosotros mismos estamos haciendo los esfuerzos. Sin embargo, quiero decirles que hemos habilitado en el chat en directo algo que se conoce como el super chat, para que a través de esta herramienta del YouTube, ustedes, si lo desean, también pueden impulsarnos para que se pueda dar este proyecto de visitar en primera instancia, por supuesto, en América Latina, a México. Salina, háblanos un poquito de cómo funciona este super chat. Bueno, el super chat, como tú lo decías, es la herramienta para que las personas que ven los en vivos puedan fijar comentarios que pues tienen un tiempo de duración según la donación que la persona pues quiera aportar al canal en cuestión. En este caso, lo hemos habilitado, como tú lo decías, para que de alguna forma quienes nos quieran impulsar en el tema de los recursos para empezar el viaje por, en este caso, México, pues obviamente estaremos agradecidos. Sin embargo, como tú decías, la base de todo esto es nuestro propio tiempo y recursos. Y así los estamos reuniendo con los recursos pues personales que cada uno de nosotros tiene, pero también, hombre, si hay algún impulso, alguna donación que pues recibamos en este caso por el tema de los superchats en estos programas en vivo, pues también bienvenido sea. Entonces, pues ahí está la herramienta que pues aparece al lado de la opción para poner los emoticones. Vamos a ver, aparece un símbolo de peso. Sí. Ahí está, y ahí pues ahí se puede fijar el comentario con alguna pregunta, alguna reflexión, cualquier cosa, y pues ahí pues los Claro. oyentes que así lo deseen pueden aportar. Exacto. Tenemos también entonces a Julio Gaitán, en Ki y en Li, los hijos de Anu, los grandes manipuladores genéticos. Carlos Mario Pérez, saludos a la mesa de trabajo y toda la comunidad de Armenia, Quindío. Saludo, Carlos. También Graciela Tejedor se dice que acá en Argentina, en un pueblo llamado Cachí, hay una cueva donde se supone que es una base extraterrestre. Bien interesante. También se conoce el Cerro Unitorco, Graciela, en Argentina, que se dice que al interior de este cerro hay una base intraterrena de carácter pues negativo, ¿no? De los seres extraterrestres de la organización o de la otra fuerza, como le llaman, la fuerza de la luz. Hilda Matute, excelente escuchar de su viaje y muchos más que vendrán. Felicitaciones. Carlos Morina, saludos muchachos, gracias por tan excelente trabajo. Rafael Suárez dice, buenas noches muchachos, ojalá que cuando viajen a estos países no esté en vigencia el pasaporte infernal de la oscuridad, que es el de la vacuna del contra la circo o falsa pandemia. Sí, señores, ojalá que eso no esté estipulado. Por ahí estuve leyendo la noticia de que el Reino Unido se prepara para sacar ya sea en papel o digital el pasaporte bueno, que acreditaría que usted puede entrar o salir del Reino Unido, si tiene o no el químico inyectado. Raúl Guerra dice, parece que este descubrimiento es más que claro, pero igual no creen que la información de fondo esté manipulada. Trata temas muy básicos, parece estamos muy lejos de saber lo que realmente aparece allí. Bueno, sin duda alguna, Raúl, no se nos va a decir completamente lo que se descubrió en estos montes. Ya conocemos el carácter, por ejemplo, de los organismos oficiales, no solamente rumanos en este caso, sino de los Estados Unidos, que se han encargado sistemáticamente de negarnos esta información. De hecho,
Cuando sabemos de esto es porque ha habido una fuga de conocimientos, fuga de investigaciones hacia una parte específica y esto no logra ser, claro está, todo lo que realmente allí se descubre o se presenta o se presentó. Lili también dice, este descubrimiento inspiró a los productores de la película Prometeo en las escenas dentro de los montes en donde aparecían imágenes holográficas de los ingenieros. Bueno, muchachos, algo más para ampliar la información al respecto. Pues no, yo creería que con todo lo que se ha compartido, como dicen varios de los oyentes, el descubrimiento está muy claro y sobre todo sobre qué tipo de civilización fue quien colocó todo eso allí, ¿no? Por ahí nos decían en los comentarios de que hay túneles subterráneos que se interconectan con bases, ¿no? Bases en distintos puntos de la Tierra. Y aquí hemos denunciado en el tema de, por ejemplo, la tierra hueca, esa famosa teoría que anda por ahí, que nosotros la hemos tocado y tratamos de darle en aquel programa una dimensión más ajustada a lo real, ¿no? Porque se mezcla con muchas otras cosas y pierde el sentido real que tiene. Entonces ahí hablamos de que existen bases construidas desde la antigüedad donde entre ellas se interconectaban, ¿no? Por una especie de túneles y en esas bases se caracterizaban por albergar tecnología extraterrena, bases, incluso algunos lugares donde construían ciudades, donde ellos vivían bajo tierra, todo esto. Y esto ha sido denunciado abiertamente por muchos investigadores. Y en este caso, en el de los montes Busegui, parece ser que hace parte de una de estas bases extraterrenas donde ellos buscaban ocultar todo esto a la luz, ¿no? de la superficie y de los seres humanos. Juan. Entonces, pues yo relaciono esto. Sí. Sí, continúa. Sí, continúa. Si me escuchan, adelante. Sí, te escuchamos. No, sí, yo decía que relaciono esto con esos otros descubrimientos de estas bases subterráneas de las civilizaciones pues que invadieron aquí hace miles de años y trajeron toda esta tecnología que por supuesto no va en pro de la vida. Claro. No sé, Juan, qué quiere aportar allí. Bueno, ya tú lo dijiste, ¿no? Esta parte que definitivamente lo que nosotros hicimos un programa de la Tierra Hueca aquí, en donde explicamos parte de esa interconexión que hay debajo de la Tierra con esas civilizaciones creadas, pues, por esas civilizaciones de carácter negativo. Sin embargo, también es recomendable decir que aquí en esta parte, en la América Latina, también hubo un suceso parecido en la cordillera de los Andes, pero fue una civilización contactada por extraterrestres positivos. Eso está relatado en el libro Crónicas de Acacor. Y esta tribu se llamaba los Uga Mongulala. Eso está muy bien relatado, muy bien explicado, la época, cuáles fueron las enseñanzas, qué fue lo que dejaron como legado ese tipo de contacto. Y cuando nosotros leamos ese libro y también sepamos de esta investigación, nos vamos a dar cuenta las grandes diferencias de enseñanzas que hay, o más bien que dejaron en legado estas civilizaciones. Una, la de hoy, de carácter negativo, en los montes de Rumania, y la otra, la que les estoy recomendando en el libro Crónicas de Acacor, con la tribu los Uga Mongulala. Excelente, Salim y Juan. Miren que ahí en esta investigación hay muchas cosas en común. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructuras al interior de la Tierra, ese es un elemento que se ha repetido en diferentes rincones del planeta Tierra. Entonces, ahora en los montes Busegui de Rumania, vuelve y repite, ¿no? El tipo de tecnología que comienza a verse al interior, por ejemplo, llama la atención esa gran galería que es una especie de paraninfo, ¿no? Inmenso, y que había dentro de esto toda un equipamiento tecnológico que al parecer terminaba funcionando como una base de manipulación o de tratamiento genético de algún tipo. También vemos alrededor, y quisiera mostrarlo aquí, alrededor de la estructura, podemos ver
algo que se ve también incluso en aquel programa Salín y Juan que hicimos sobre en Perú. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de las piedras que dejan ver un rastro de algún tipo de guerra extraterrena en la que quedan grabadas en las piedras esto que ocurrió? Ahí lo vemos también ahí le está apareciendo en las imágenes en Rumania, ¿verdad? Entonces, otro elemento característico que se presenta en este descubrimiento en Rumania nos hace ver, nos hace ampliar, nos hace comprender que de igual forma se ha venido presentando en otros lugares. Bueno, saludamos también en el chat a María E, que dice, bueno, deja su aporte, gracias, esto nos impulsa un pequeño aporte para nuestra mesa de agradecimiento, para nuestra mesa de trabajo, muestra agradecimiento por su tiempo, gracias por compartir. Muchas gracias, Marae. Y así, sin duda alguna, vamos a estar trabajando fuertemente para que descubriendo y todas estas investigaciones pasen a una dimensión mucho más allá. Bueno, muchachos, nos vamos para concluir la temática en el día de hoy. Sí, no, recogiendo todo lo que ustedes decían y para, pues, a modo de conclusión, pues estamos ante un vestigio más, ¿no?, de la presencia de estos seres negativos, ¿no?, porque todo su conocimiento que plasmaron de genética era precisamente para experimentar con la raza humana y con las especies de este planeta, como lo han venido haciendo desde siempre. Su tecnología, estamos hablando de que ahí hubo descubrimientos de tecnología para seres gigantescos. Se habla incluso de algunos restos de esqueléticos de lo que parecían ser cuerpos humanos, pero de grandes dimensiones. Y bueno, también digamos que laboratorios de experimentación, como en muchos otros lugares que se han hecho estos descubrimientos. Es un vestigio más de la presencia de ellos, y bueno, eso demuestra que la raza humana, primero, fue visitada, segundo, seguimos siendo gobernados, ya de pronto no directamente por ellos, sino por los que ellos eligieron como sus representantes aquí en la tierra, los gobernantes y los reyes de la tierra, que son precisamente quienes se apoderan de estos vestigios una vez salen a la luz. Y eso ahí pues queda demostrado una vez más. Pero así también hemos hablado muchas veces que también ha existido el contacto extraterreno por parte de la luz, que ellos, digamos, no se han enfocado tanto en dejar reliquias arqueológicas, que sí las hay en grandes construcciones, sobre todo en América Latina, sino su principal legado ha sido el mensaje y las herramientas para el despertar humano, el mensaje espiritual con esas herramientas para que los seres humanos salgamos de la manipulación que los otros invasores de carácter negativo dejaron. Así que bueno, concluir con eso y bueno, también agradecerle a María E por su apoyo. Sí, se fue la señal de Salín. Juan, justo a tiempo. Pues, sí, justo a tiempo. Bueno, no, a modo de conclusión, yo recuerdo un pasaje que le relataron a Enrique en ese contacto que él tuvo extraterreno, que fue que cuando él se montó a una de las naves, él vio que tenían un gran cuadro de un dragón pintado en la pared. Y Enrique pues le preguntó que por qué ellos tenían ese cuadro allí. Y a lo que los pleiadianos le dijeron que al enemigo hay que conocerlo y hay que tenerlo cerca. Entonces, este tipo de programa nosotros nos deja ver que en realidad hay un enemigo, que se trata de esconder de miles de maneras en un político, en la monarquía que aún existe, en el planeta Tierra, en el sistema económico. Sin embargo, ahí está. Y lo que nosotros queremos en este programa, por ejemplo, es que esto se vea, ¿no? Nosotros tengamos conciencia de que estamos en una batalla y de que nosotros debemos conocer todo lo que hacen estos personajes. Por ejemplo, ya nos dimos cuenta que ellos tienen una tecnología muy avanzada y que hacen experimentos no solamente con seres humanos, sino como animales. Y es allí por donde también puede haber un tipo de generación a nivel celular, y por eso es que nuestros cuerpos están hoy por hoy como están. Entonces, por eso el enemigo hay que conocerlo, hay que tenerlo siempre presente. A todos los que nos están viendo,
muchas gracias por estar allí, por permanecer, a los que nos están aportando para nuestro viaje a México. También miles de agradecimientos, pues no solamente queremos ir a México, queremos ir a los países donde ustedes estén, compartir con ustedes de frente todo lo que nosotros pues hemos llegado a investigar, a saber. Y bueno, aquí lo más importante es ir creando lazos, y qué mejor de hacerlo que personalmente. Así que un abrazo y nos veremos el otro viernes. Gracias, Juan, y gracias, Salim. Saludamos también a Raúl Guerra. Gracias por compartir y que su misión fructifique. Vamos para adelante, como decimos aquí. Bien, entonces esta investigación corrobora ampliamente esa venida de seres extraterrenos, la tecnología que implementaron y sobre todo algo que hemos venido denunciando aquí en varios programas y tiene que ver con la manipulación genética. Cómo esta tecnología extraterrestre ha sido incluso también utilizada y compartida con grandes potencias, con ese intercambio de guardar el secreto. De allí entiendan entonces cómo inmediatamente en este ejemplo de descubrimiento, inmediatamente llegó los Estados Unidos a cubrir el descubrimiento, como pasó también o ha pasado también en otros lugares. Bueno, nos vamos agradeciéndoles a todos ustedes la conexión. A José C., saludos y buenas noches. A Luis Olivera, hola hermanos colombianos, gracias por traernos estos temas fantásticos. Ojalá la verdad de esos grandes descubrimientos llegue a todos. Y eso es lo que queremos, por eso estamos aquí todos los días compartiendo con ustedes. Bueno, los dejamos, regresamos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que tengan buena noche. Descubriendo. Descubriendo.